doctor Héctor González Estrada, juez séptimo de Justicia para Adolescentes del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien presenta su ponencia con los temas etapa intermedia, desaparece y el Tribunal de Enjuiciamiento desaparece. Síntesis curricular cuenta con estudios de licenciatura en Derecho, desde luego en la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy FES Aragón. Tiene la especialidad en Prevención del Delito y Derechos Humanos, especialidad en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores. Tiene la maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, doctorado en Ciencias Penales y doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Panamá. En la academia se ha desempeñado del 97 a la fecha como catedrático a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de la República Mexicana de reconocido prestigio. Es fundador e investigador de la Universidad de Tepoztlán. Es coautor del libro Naturaleza Jurídica de la Justicia para Menores, editado por Ediciones Insiges. Es autor de diversos artículos publicados en revistas de alto reconocimiento como la revista Tepoztlán, así como Justita, del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y tiene cápsulas de justicia en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, publicada en YouTube. Laboralmente se desempeñó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de octubre del 80 a mayo del 94, ocupando diversos cargos en el Consejo de Menores de la Secretaría de Gobernación y posteriormente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De junio del 94 a octubre del 2008, ocupando diversos cargos, de los que se destaca que fue consejero unitario y equivalente a juez primera instancia y consejero numerario de la Sala Superior equivalente a magistrado segunda instancia, este último por más de 8 años. Ha sido abogado postulante de noviembre del 2008 al 15 de agosto del 2008. Juez noveno de proceso escrito en materia de justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal del 23 de agosto de 2011 a diciembre del 2016. Juez séptimo en el Sistema Procesal Penal Acusatorio para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del 13 de diciembre al 2016 a la fecha. Bien, yo nomás quisiera, antes de darle la palabra al doctor Héctor González Estrada, decirles que además de que hemos caminado juntos desde hace muchísimos años, darle las gracias, doctor Héctor, muchas gracias por todo lo que hemos caminado juntos. Espero que sigamos siempre, porque sabes tú que te estimas demasiado. Incluso hay amigos que no, bueno, presentadores que nos han dicho, y su hermano, el doctor Héctor González, va a tomar la palabra. Pues me honra mucho que lo haya dicho eso. Muchas gracias, doctor. Tiene usted la palabra. Sea bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias, Enrique. Efectivamente nos une no solamente la amistad, sino una hermandad ya añeja. Igualmente, pues, te agradezco mucho, como siempre, y agradezco también mucho pues, al magistrado Cientías Carriles, que es uno de los organizadores de esta jornada, y que, bueno, pues ahora les agradezco desde luego a todos los que están conectados, todos los cibernautas, porque no es fácil estar en una jornada, y una jornada larga, no solamente por el nombre que lleva este programa, sino que una jornada larga que es desde las 8:30 de la mañana, y bueno, cuando somos los últimos, como que ya nos está apresurando mucho el reloj, pero no por eso quiere decir que el tema sea de poca importancia. Creo que al igual que todos los que me han recibido la palabra, creo que estamos viendo cómo se está presentando un anteproyecto de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, y que desde luego este anteproyecto, su palabra lo dice, es antes, todavía no está la propuesta encaminada por todo lo que es la tramitación legislativa que debe llevar toda iniciativa, su aprobación, su promulgación, su sanción y su publicación. Y qué bueno, ¿no? Por eso no me preocupa tanto. Más bien yo creo que debemos ocuparnos sobre eso. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en ese anteproyecto que desde que le damos la lectura a su exposición de motivos, pues advierte
Pues estamos próximos ya al Halloween, ¿verdad? Advierte miedo. Advierte miedo, ¿por qué? Porque creo yo que este anteproyecto, y lo digo con todo el respeto del mundo que merece para los quienes lo hayan creado, creo que solamente es un refrito entre lo que es el sistema procesal penal acusatorio que tenemos en la actualidad y el sistema procesal anterior, pero no me estoy refiriendo al escrito, sino que más allá, más atrás, cuando había el juez investigador. ¿Por qué? Porque se está trayendo muchas cosas de ultratumba, dijera por ahí alguien, ¿sí? Se está trayendo cosas de situaciones que ya superamos por muchas ocasiones, por muchos años, muchas décadas, y bueno, parece que quieren dar vida nuevamente a esto. Y yo soy un poco crítico o mucho crítico sobre ese proyecto de reforma, anteproyecto que ojalá y no prospere. Creo que no trae nada positivo desde mi perspectiva. No le advierto una situación de adelanto a los sistemas procesales que hemos pasado y por el que estamos. Si me permiten la expresión, se montan en el sistema actual que tenemos, que sí tiene deficiencias, efectivamente, pero tiene muchos avances en comparación al proceso escrito que teníamos. Tiene muchos avances, sobre todo el respeto a garantías, el respeto a la inmediación del juez, a la transparencia que tiene que llevarse a cabo, el principio de concentración, el principio de seriedad procesal, el principio de mediación y precisamente de la transversalidad que se debe tomar en consideración por los órganos jurisdiccionales al momento de emitir una resolución. No solamente me refiero a la de juicio, sino a cualquier resolución, ¿sí? Ya escuchábamos por ahí, en este caso, al primer expositor, al licenciado Manjarres, que, bueno, pues él advertía muchos aspectos encontrados que había en ese anteproyecto. Yo les puedo mencionar que con falta de ortografía, con falta de una sintaxis, con una situación de redacción mal planteada, realmente qué valientes quienes lo presentaron, ¿eh? Y digo, qué valientes porque efectivamente un documento de esa naturaleza, de esa envergadura, debe estar bien diseñado, debe tener una filosofía a dónde va, qué es lo que se pretende. Entonces, para que no se queden mis palabras, yo solamente voy a compartirles a ustedes unas láminas que hay, apresuradamente las preparé. No sé si ya les estén viendo, ojalá y sí. Aquí, ¿sí las ven, perdón? ¿Sí están viendo la mina? Sí, que bueno. Ok, muchas gracias. Bien, aquí lo hago solamente es una transcripción de ese anteproyecto para que se pueda ser un poco más comprensible mi plática. Aquí nos dice la justificación para el anteproyecto del Código Nacional. Dice, actualmente se encuentran importantes debilidades y deficiencias que han puesto en discusión la efectividad del sistema, como las que se presentan en materia de investigación de los hechos delictivos, área en la que el proceso de capacitación a los agentes de la policía en el sistema penal se encuentran muy rezagados, aunado a la reticencia de dichos operadores para su implementación. Primer punto ahí que puedas analizar. ¿Qué se está criticando? ¿El sistema procesal o se está criticando a los operadores? Y yo advierto que se está criticando a los operadores porque no están debidamente capacitados. Desde esa perspectiva, creo que no es válido este anteproyecto porque entonces tendríamos que capacitar correctamente o deberíamos estar bien capacitados todos los operadores, incluyéndome yo, desde luego. Los sistemas, de acuerdo con el diseño que yo veo y en el contexto general yo se los comento, creo yo aquí que lo que falta es una capacitación adecuada, concreta, bien dirigida, pero personas conocedoras de los sistemas procesales penales. De quien se quiera parar en el podium a hablar en público y que, bueno, eso ya es una gran aventura, pero que pararse en el podio con conocimiento de lo que se está hablando. De todo lo que dice, ¿por qué le digo que es un refrito? Porque de todo lo que dice este anteproyecto, inclusive su desarrollo, en la exposición de motivos y su desarrollo de este anteproyecto, pues retoma muchas cosas del sistema procesal que tenemos.
Ahí me concreta hablar precisamente de la etapa intermedia y la de juicio. Se los adelanto un poco. La etapa intermedia ya no tiene esa denominación en ese anteproyecto. ¿Y entonces qué pasó? ¿Desapareció? No. Curiosamente, en ese anteproyecto lo eliminan como una etapa individual, pero lo ingresan en la etapa de juicio. Y la etapa de juicio la dividen en dos partes, una etapa escrita y una etapa oral. Qué curioso, es como está dividida actualmente la etapa intermedia. La etapa intermedia está compuesta por una etapa oral, una etapa escrita y una etapa oral. ¿Con qué inicia la etapa escrita en la intermedia? Con el escrito de acusación ministerial. Y se traslada hacia las otras partes si existe, en razón del hecho ilícito que se investigue, si existe asesor jurídico, se traslada al asesor jurídico para que señale inclusive vicios formales o vicios materiales, y después de ello se corre traslado hacia el defensor para que el defensor también haga lo propio, la contestación de la acusación. Debo también detenerme ahí, porque la acusación nada más no es formulación de acusación, sino que tiene que partir sobre el Ministerio Público el hecho fáctico, la clasificación normativa, cuáles son si hay algún acuerdo probatorio, si se hizo el descubrimiento probatorio adecuadamente, si hay alguna situación de incidencias que se va a llevar a cabo ahí, en esa etapa, y posteriormente, bueno, pues ya se depura en esa etapa los vicios formales o materiales, y bueno, se cierra la etapa escrita de la intermedia. Y en su caso, desde luego, se apertura la fase oral de esa audiencia intermedia. Fase oral de la audiencia intermedia, y tiene como cometido precisamente verificar, como lo dice nuestro código actual, que es la última etapa donde se puede evitar el juicio. La audiencia intermedia en etapa oral tiene dos caminos. Una, o preparamos el juicio al cual tiene derecho todo gobernado a ser oído vencido un juicio, y esa preparación es para que concluida se turne a otro órgano jurisdiccional, cuidado, otro órgano jurisdiccional, no el mismo. En ese proyecto se habla que el mismo juez puede ser investigador, puede ser llevar el proceso y puede dictar estar en el juicio. O sea, un solo juez. Es un tema que además contrasta con el sistema que tenemos actualmente. Bien, regreso a la etapa intermedia. Esta etapa intermedia, el otro camino es evitar ese juicio. ¿Cómo se evita el juicio? Pues viendo si hay algún mecanismo alternativo de solución a esa controversia, de los que conocemos actualmente, acuerdos reparatorios, que es la suspensión conocida de proceso a prueba, la terminación anticipada del proceso abreviado, que también tiene, cada uno de ellos tiene sus particularidades, tiene sus requisitos, tiene sus condiciones y tiene sus consecuencias cada uno de estos. Entonces, para eso sirve la etapa intermedia, a grosso modo, ¿sí? Etapa, fase escrita, fase oral. Si no se llega a ninguna solución alternativa o el proceso abreviado, entonces el juez inicia, el juez de control, así se denomina hasta la fecha, el juez de control inicia con esa audiencia oral y desde luego ver si, como reiteré, si hubo descubrimiento probatorio entre las partes, si hay alguna incidencia de previo especial pronunciamiento, si hay algún aspecto que se tenga que depurar, digamos, acumulación de procesos, separación de procesos, se tendría que ver también, ya entrando ya en concreto, a ver si hay acuerdos probatorios, como les dije, qué pruebas ya no, o qué hechos, qué circunstancias ya no son necesarias que se pasen al juicio. Y entonces ahí viene el descubrimiento, el ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público, ofrecimiento de pruebas del asesor jurídico, de la defensa, en su caso lo que llamamos depuración probatoria, ver qué pruebas precisamente por estar afectadas de nulidad ya no pueden pasar al juicio. Las que se hayan obtenido de manera ilícita, las que no tengan que ver con el hecho mismo, y en fin, se hace esa depuración probatoria y el juez entonces dicta el auto de apertura a juicio oral. En ese auto de apertura a juicio oral debe iniciar precisamente por la individualización de las partes. ¿Quiénes son las partes? ¿Sí?
dónde se identifica con su nombre, ubicación o dónde pueden ser citadas y cómo van a ser presentadas ante el juicio. En el sistema actual nos establece que el oferente de la prueba tiene la obligación de llevar a sus órganos de prueba que se denominan las personas que van a ir a declarar, sean testigos o testigos técnicos, como son los peritos. La evidencia probatoria que va a llevar, en su caso, el Ministerio Público, que también puede llevar el defensor o el asesor jurídico. El juez tiene que preparar todo ello. Y entonces, ya después de ello, el juez determina que se turne el asunto hacia el juez al Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento que en la actualidad, cada unidad de gestión judicial para adultos tiene un tribunal de enjuiciamiento, sea colegiado o sea unitario, los unitarios con un solo juez, los colegiados con 3 jueces, de acuerdo a la magnitud del hecho, si es un delito de alto impacto, si es un delito, a veces los mediáticos, bueno, la naturaleza del hecho ilícito va a condicionar cómo se va a llevar a cabo ese juicio de manera unitaria y colegiada. Bien, en materia de adolescentes, que es donde me desempeño yo, no contamos con un tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué pasa ahí? Se va conformando día a día un tribunal de enjuiciamiento con base en los asuntos que se estén pasando para que se turnen para un juicio. Es decir, no tenemos uno fijo. En materia de adultos sí tiene su tribunal fijo. En materia de adolescentes no, integramos 11 jueces actualmente. De ahí pues entramos a la audiencia de juicio, los que no estamos contaminados, término que no me gusta, pero así lo dice el sistema, los que no hemos tenido participación en esa carpeta de investigación, en carpeta judicial, perdón, no hemos tenido intervención en alguna audiencia, podemos conformar el tribunal de enjuiciamiento si es colegiado o si es unitario. Si ya conocimos esta etapa, estamos impedidos. Bien, vean cómo ese contraste de este sistema actual con ese anteproyecto, que quieren que sea el mismo juez. ¿Por qué no debe ser el mismo juez? De acuerdo a este diseño procesal, se nos ha llevado y traído que siempre, y parece que creo yo, es algo prudente, adecuado, que no sea el mismo juez de control, el que atendió la audiencia inicial, el que vinculó al proceso, que no sea el mismo el que va a llegar al juicio. ¿Por qué? Razón justificada la hay. Porque este juez ya tiene conocimiento cómo se ha llevado a cabo toda la fase de la etapa complementaria, desde la audiencia inicial. Entonces, puede estar ya influenciado su punto de vista, su criterio, para poder llegar al juicio. De ahí que la conveniencia es de que no sea el mismo juez, sino que sea otro tribunal, un tribunal integrado por otros jueces. Y eso preserva, yo creo que es lo que llamamos el debido proceso legal, la división tripartita de las partes, o sea, las partes y el órgano jurisdiccional que decide. Y bueno, eso aventura transparencia, demuestra un equilibrio entre las partes y que no esté cargado ya el criterio del señor juez. Entonces, eso creo que es válido hasta ahorita. El anteproyecto creo que rompe con esto y lo avanzado que tenemos de respeto a garantías, de transparencia y mediación, pues se puede hacer afectado, ¿no? Por eso aquí vean lo que está hablando en ese aspecto, de que cómo se justifica en cuanto a la capacitación de los operadores del sistema. Nos sigue diciendo esta exposición de motivos. Dice, adicionalmente existe deficiencia en el registro de información. Esta se exige demasiado formalizada, lo que conlleva complicaciones en su llenado, no solo por parte del primer respondiente, sino también por parte de la Policía de Investigación. Si analizamos y observamos a qué se refiere esta justificación, reiteramos otra vez en la capacitación. Nos dice más adelante, dice, a este inconveniente se suma la ausencia de una verdadera conducción de la investigación por parte del agente del Ministerio Público, lo que en muchos casos resulta en la deficiente integración de la carpeta de investigación que impide su prosecución ante los órganos jurisdiccionales. Seguimos con la justificación de que es capacitación.
También hay un déficit en los sistemas informáticos. Los existentes en muchos casos son incompatibles con los sistemas informáticos de otras entidades y corporaciones, lo que impide el flujo de información oportuna, sistemática y adecuada, así sea de que los inadecuados procesos de reorganización institucional no garantizan la independencia operativa ni la coordinación de la institución, el Ministerio Público y la Policía, lo que afecta seriamente a las investigaciones y la integración de las carpetas de investigación. Justificaciones que yo creo que no están incidiendo en el sistema procesal, están incidiendo en lo que es esa capacitación. Y la capacitación, recordemos que quienes empezamos a observar cómo caminaba este sistema, cómo se iba a instaurar este sistema que tenemos actualmente, pues se subieron al podio muchos que estaban experimentando también el sistema, no tenían ya un avance ya bien estructurado sobre cómo se tendría que aplicar el proceso penal acusatorio aquí en nuestro país. Recordemos que inclusive fue desde el 2008, el junio 18 del año 2008, cuando se reformó la Constitución Política, la llamada Reforma Constitucional Penal, y que dio pauta al sistema procesal penal acusatorio y se concedió 8 años para efecto de que se creara el sistema procesal penal acusatorio. Pero recordaremos que el día 18 de junio del año 2016, exactamente a la culminación del plazo que se había concedido para hacer efectiva esa reforma constitucional penal, ya es cuando entra en su plenitud en lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Ya había tenido sus orígenes a partir del 15 de enero del año 2015, donde se inició su aplicación, pero solamente para los delitos perseguibles por querella o por actos equivalentes a la misma, o bien que requirieran la aprobación del juez de control, ¿sí? Actuación que sí se podía llevar a cabo, pero que, bueno, pues en su plenitud, como les digo, a partir del 18 de junio del año 2016. Entonces, es de que no tenemos mucho con el sistema. Sí, 4 años es poco para ver unos resultados eficientes sobre el mismo sistema. Como bien dijo el licenciado Manjarres, pues ni siquiera lo han dejado el despliegue adecuado para ver cómo se está llevando a cabo. Entonces, aquí lo que hace falta, yo creo, ya con el avance que tenemos, creo que ya hay muy buenos capacitadores en México, creo que ya hay una vertiente hacia dónde nos vamos a dirigir con el sistema procesal acusatorio. Yo creo que se debería de reforzar esa capacitación. Una capacitación que, créanme, yo la he criticado mucho porque me ha tocado estar como alumno integrando los pupitres con otros compañeros y lamentablemente por eso mi afirmación que hay personas que no conocen el sistema y se suben a hablar del sistema y entonces en lugar de ayudar, entorpecen. En lugar de colaborar para una buena capacitación, no, pues se echan a perder. Pero esas políticas se llevaron en gobiernos anteriores, que fue la implementación. Y no voy a meter en cuestiones de política solamente para que vean. Dice aquí, lo anterior sumado a la falta de capacitación de los operadores jurídicos del sistema actual, desde los ministerios públicos, policías preventivos, investigadores, peritos, jueces y magistrados. O sea, sí, efectivamente, el hilo dicen que se rompe por lo más delgado. Y perdón si hay algún ministerio público aquí, pero no es un tema de carácter personal, sino que es una realidad lo que está pasando en nuestro sistema. La investigación, correctamente yo estoy de acuerdo, que no se plantea de manera adecuada, que efectivamente hace falta mucha capacitación a esos operadores, sí, quizá no a todos, pero sí a muchos. Y entonces la incidencia es capacitación nuevamente, no es sistema propiamente dicho. En el sistema creo que se requieren ajustes solamente. Nos dice más adelante, ya que no cuentan con una preparación técnico-jurídica cuando las exigencias de la sociedad han aumentado con la realidad de la alza en cuanto a la delincuencia, la ineficiente realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar de manera adecuada las carpetas de investigación, lo que abre la puerta a la corrupción o que a los justiciables no se les aplique las medidas punitivas correctas. Sí, también es cierto.
Pero estamos regresando otra vez a que es capacitación. Es capacitación. Pero eso no tiene la culpa solamente el operador, créanme. Es las instituciones. Es quienes están dirigiendo las instituciones. Yo les voy a poner solamente de lo que me corresponde. En materia de adolescentes, déjenme decirles que los propios ministerios públicos que son asignados al área de adolescentes, ellos nos dicen que los mandaron por castigo al área de adolescentes. Algo han de haber hecho allá en el área donde se encontraban, que los mandan como castigo al adolescente, pero en la adolescencia se requiere mayor especialización, no solamente del sistema procesal penal acusatorio, sino también de la particular de lo que es la materia de adolescentes. Entonces, si así se siguen actuando operativamente y de manera orgánica las instituciones, pues nunca vamos a tener unos buenos operadores, sea con ese sistema, sea con un nuevo sistema, sea con el sistema que ustedes quieran. Yo creo que aquí lo que se requiere precisamente una estructura orgánica adecuada, que se prepare a los operadores y que se les destine a las áreas que están ya predispuestos, para que exista una buena exigencia hacia ellos. Yo pregunto siempre en la unidad donde yo pertenezco laboralmente, ¿qué hacen los jefes de los ministerios públicos? ¿Qué hacen los jefes de los defensores? Déjenme decirles que la semana pasada tuve alrededor de unas 8 audiencias intermedias. 8 audiencias intermedias que lamentablemente se difirieron todas las audiencias. ¿Por qué? Porque no llegaron preparadas las partes. ¿Por qué? Porque las partes quieren llegar a negociar en la sala de oralidad. Quieren llegar a preparar un mecanismo alternativo de solución o la terminación anticipada. Y precisamente por eso están pidiendo días para diferir la audiencia. Con base en el 341, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, pido 10 días para que se difiera la audiencia. Y ya cuando difirieron esa, ahora con base en el 337, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, para realizar mi descubrimiento de la defensa, pido otro plazo mayor. Y siempre es lo mismo. Nosotros observamos como juzgadores que la deficiencia sí está en el sistema operativo, pero de quienes están a cargo la investigación o la complementaria, ya sea defensa, Ministerio Público, Asesor Jurídico. Pero, presidente, por eso pregunto, ¿dónde están sus jefes? ¿Dónde está el jefe de ministerios públicos, el jefe de defensores, que está vigilando o que está observando o supervisando el trabajo de sus subalternos? ¿Cómo se puede observar si un ministerio público a quien se le destinó una carpeta de investigación, si ya está judicializada, si está caminando bien el proyecto o no? ¿Qué está haciendo? Y realmente créeme que yo después de que en una audiencia inicial, cuando vincula proceso al adolescente, la recomendación siempre es a las partes, si pueden llegar a un mecanismo alternativo de solución o la terminación anticipada, inician pláticas una vez que termine esta audiencia. Pero no la quieran iniciar las pláticas el día de la audiencia intermedia. Que esa es una problemática, le digo, que es de operatividad de las personas, no es del sistema. La problemática somos personas, somos quienes estamos llevando a cabo ese sistema. Por eso mi incidencia de ahí. Que sí se abre el espacio para la corrupción, creo que sí. Creo que sí. Cuando no estén debidamente preparadas las partes, creo que sí. ¿Qué propone el código? Ese anteproyecto. Dice, para hacer más activo el rol del órgano jurisdiccional y evitar que las decisiones que aseguran el éxito de la investigación queden al arbitrio del Ministerio Público, es la función obligatoria del juez de imponer alguna de las medidas cautelares previstas en el Código, la cual deberá justificar a través del estudio que el mismo realice, sin dejar de lado la valoración, la opinión del Ministerio Público a la víctima o ofendido y al asesor jurídico, a quienes se les concede la oportunidad de solicitar de manera justificada la que consideren pertinente. ¿Saben qué pasa aquí esto? Esto se llama en la actualidad una detención justificada, una medida cautelar justificada. En materia de adultos, con base en el artículo 19 constitucional, y precisamente que tiene catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, bueno, pues ahí lo contiene. En materia de adultos sí se aplica. Si estamos ante un secuestro, estamos ante un homicidio calificado, ya trae aparejada la detención oficiosa. Ya no hay debate. Fuera de esos artículos que están considerados en el artículo 19 constitucional y su relativo del Código Nacional de Procedimientos Penales,
todas las demás medidas cautelares deben ser justificadas. ¿Qué quiere decir ello? Que se debe justificar por el Ministerio Público la petición para que, y en el debate previo que se haga con la contraparte, se determine por el juez si es de imponerse la que está proponiendo el Ministerio Público o la que propone la defensa. Pero previo debate. Se llaman medidas cautelares justificadas. Aquí lo que se está proponiendo es que el juez la imponga. Sí, claro que la impone el juez, pero le están dando la pauta como si regresáramos otra vez al sistema procesal anterior, a donde el juez analizaba si era el término medio aritmético de la pena, pues no tenía derecho a libertad provisional. Si era inferior al término medio aritmético de la pena, pues sí tenía derecho a la libertad y le imponía. Pero en aquel proceso escrito no habría necesidad de que interviniera el Ministerio Público en cuanto a la petición para la fijación de la libertad del procesado, sino que era el juez mismo. Entonces aquí, bueno, yo no le veo avance. Yo lo veo en cuanto que se tenga que escuchar al Ministerio Público Jurídica a la víctima, ya lo dispone el Código Nacional. Que las medidas cautelares son a propuesta del Ministerio Público, con debate de la contraparte, tiene derecho a opinar la víctima para alguna medida cautelar que quiere que se imponga hacia el justiciable, y desde luego la intervención del justiciable mismo también para que pueda pronunciarse al respecto. Otra propuesta que hacen. Es parte importante de este proyecto la incorporación de un numeral en el cual se insta al inicio de un procedimiento ante la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para que termine la responsabilidad de los jueces cuando con sus conductas provoquen obstrucción a la justicia, y de esta manera dirigirlos hacia la investigación judicial correspondiente, haciendo de ello un castigo ejemplar a la corrupción que se vive en el ámbito judicial. Y ya con eso ya crean que ya nos empañaron a todos los juzgadores, ¿eh? Si no saben quién propuso este anteproyecto, los códigos ya lo tienen. El Código Penal ya tiene esa propuesta, pero no para cualquier caso. Inclusive tenemos una fiscalía que se llama para servidores públicos. Cuando una autoridad, un juez, un magistrado dicta una resolución contra constancias procesales, puede ser motivo de que se inicie una investigación en su contra. ¿Sí? Pero ahí, y precisamente se llama prevaricato. Y entonces sí podemos decir, a ver, ¿qué pasa? Esto no están descubriendo el hilo negro, ¿eh? Esto no está descubriendo el hilo negro en absoluto. Ya está previsto. Pero esto lo hace, yo lo veo como que para espantar a los demás. Yo recuerdo que desde que empecé a elaborar en la materia penal, mi padre me dijo, hijo, siempre ten mucho cuidado, porque aquí si te mueves, te puedes caer. Fíjate cuáles son los impedimentos que tienes, nunca hagas esos impedimentos, porque puedes incurrir en un delito. Y así lo hago. Déjenme decirle que yo me dedico a la materia penal desde 1976. ¿Sí? Pues, desde luego, fue mis inicios ahí como meritorio. Pero bueno. Dice otra propuesta. Busca que el proceso penal sea eficaz y eficiente, por lo que las etapas del procedimiento que señala resaltan la siguiente. Etapa de investigación que abarca desde la presentación de la denuncia o querella o su equivalente hasta el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes. Se impulsa la acción penal por particulares. O sea, esa es la etapa de investigación. ¿Quiénes intervienen en esa etapa de investigación? Entonces, ahí es donde tendremos que ver precisamente cómo este proyecto le da cabida precisamente al juez. Sigue diciendo, primero la etapa de investigación y la etapa de juicio. Acuérdense que en la actualidad tenemos investigación preliminar que la lleva a cabo el Ministerio Público para la formación de la carpeta de investigación, integración, hasta la judicialización. Después viene la audiencia inicial. Ya una vez judicializada viene la audiencia inicial, que se compone de 5 etapas. Es cuando hay con detenido. Calificación de la detención, formulación de la imputación, auto de vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo para el cierre de investigación complementaria. ¿Sí? Esto se hace en la audiencia inicial. ¿Sí? La siguiente etapa es la etapa de investigación complementaria, que concluye con el cierre de esa investigación complementaria y se apertura la etapa intermedia, que ya les comenté, tiene 2 fases, una oral, una escrita y una oral. Y después viene la etapa de juicio. Entonces, es como se conforma actualmente el sistema procesal
Acusatoria de México. De acuerdo a ese proyecto, nada más en dos se hace. La primera, como dijimos, la etapa de investigación, y la segunda, la etapa de juicio, que se subdivide ahí en dos. La primera se llama primera fase, formulación de acusación, hasta la emisión de la sentencia. Ah, caray. O sea, de la formulación de la acusación hasta la emisión de la sentencia. ¿Saben qué? Parece que estamos regresando al sistema escrito, donde el juicio iniciaba se cerraba la instrucción, se aperturaba las conclusiones del Ministerio Público, conclusiones de la defensa, audiencia de vista y el dictado de sentencia. Entonces, y rompe con lo que tenemos actualmente. Bien, dice aquí, la primera fase es el juicio y la fase de juicio. Ah, caray, ¿sí no es lo mismo? Pero aquí, así está el diseño, ¿eh? La primera fase de juicio y la fase de juicio. Bueno, hay que ir comprendiendo, agarrándole la sintaxis a todo esto. Dice, se incluye la participación de los jueces desde la investigación, por lo que no solo el Ministerio Público es el único responsable de llevar a cabo la investigación de las conductas constitutivas de delito. Fíjense, un tema muy curioso. Y voy otra vez a mi materia de menores de edad. Cuando antes de que estuviera el sistema judicializado en el Poder Judicial, esto fue a partir del año, en la Ciudad de México, a partir del 6 de octubre del año 2008, antes de ello, la situación de los menores de edad eran dependientes del Ejecutivo Federal. Y entonces se criticaba mucho que porque no había independencia entre quien iniciaba la investigación y quien dictaba la sentencia. Y se advertía que se estaba rompiendo ahí el principio de debido proceso legal. Advertían ahí que era esto arbitrario y violentaba garantías. Bien, la Corte emitió varias jurisprudencias sobre el particular y eso se habla ahí, que tiene que haber separación entre el órgano que investiga y acusa y del órgano que juzga, procesa, juzga y sentencia. Y aquí con este proyecto estamos como 3 pasos hacia atrás, a donde da intervención al juez desde la investigación y que va junto con el Ministerio Público. Más adelante veremos cómo se propone inclusive que el juez reciba la denuncia o la querella por particulares y también que le ordene al Ministerio Público la apertura de una carpeta de investigación. Entonces, ¿ya dónde está esa separación de la autoridad que investiga diferente de la autoridad que procesa y juzga? Si vamos a tener intromisión del juez ahí, me refiero para la investigación, no es lo mismo que como lo estamos llevando actualmente, porque actualmente lo que hace el juez de control solamente puede entrar a un tema de la investigación preliminar cuando haya petición ministerial o de la parte de la defensa para ciertos actos. Actos de investigación que requieren la aprobación del juez de control, la autorización. ¿Como cuáles? Prueba invasiva. A alguien se niega a dar una muestra de fluidos, de semen, de sangre, de cabellos. Se niega. Si es voluntario, no hay necesidad de la intromisión del juez de control. Pero si no es voluntario, entonces tiene que ser por conducto del juez que autorice esa prueba invasiva. Es cuando puede entrar el juez a ver qué necesidad hay de esa prueba, cuáles son los medios, para qué efecto se quiere y ya evalúa si se puede conceder o no. Hace alrededor de un año a mí me pedían una prueba invasiva que autorizara, no a mí me pedían la prueba, a mí me pedían que autorizara la prueba invasiva, pero era una persona que 2 jóvenes, una mujer y un hombre en situación de calle, y que el hombre la está violando, la está copulando contra su voluntad, y grita a la chica, y pasan 2 policías, y los policías llegan y dicen, a ver, ¿qué pasa? Y lo ven todavía en la plena escena al sujeto activo con el pasivo. Lo aseguran, se lo llevan detenido. Esto yo lo conocí hasta después de que terminé la audiencia para esa prueba invasiva. Y me pedí al Ministerio Público que se llevara a cabo una prueba invasiva que se obligara al adolescente que diera una muestra de semen, que se le hiciera un estudio de un raspado de pene para ver si había residuos de semen y algo que lo relaciona con la violación.
No la autoricé porque el Ministerio Público no cumplía en su exposición con los requisitos que marca el artículo 270 y subsecuentes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al día siguiente hacen la judicialización del asunto, le toca a otro compañero juez, y yo me entero de esto, que los policías eran testigos presenciales del hecho de la cópula que estaba llevando a cabo el sujeto al momento de su aseguramiento. Entonces, ¿qué necesidad había de acudir ante el juez para que autorizara una prueba invasiva en el sujeto activo cuando teníamos no solamente el dicho de la víctima que imputaba, sino inclusive el dicho de los testigos presenciales, que eran los elementos captores y remitentes del propio sujeto? Entonces, no había necesidad de la prueba. Entonces, bueno, esos son los casos cuando podemos, dentro de otros que podemos actuar como jueces de control en la investigación. ¿Cuándo más? Cuando hay una prueba anticipada. Cuando se requiere recabar una prueba anticipada, se recurre por parte del Ministerio Público, se acude ante el juez, se hace la petición, se justifica y el juez valora, y si es necesario, la prueba, y el juez se constituye para que se desahogue esa prueba. ¿Y en qué caso se me ocurre? Delitos de homicidio, bueno, de lesiones que está en riesgo la vida de la víctima, en personas extranjeras que van pasando por el país y sufren el delito y solamente están de paso, de vacaciones en nuestro país y seguramente no van a poder estar en el juicio, o cualquier otra prueba que se justifique de manera suficiente para que el juez permita la prueba anticipada. Pero para eso no nada más está el juez y el Ministerio Público, y el testigo que va a declarar o el ofendido, sino que también se convoca a un defensor. Si ya se conoce quién es el indiciado, el probable, se convoca a su defensor y al propio probable. Si no se sabe, se desconoce esa investigación, pues viene un defensor público para garantizar o respaldar las garantías del posible imputado. Entonces, ya tenemos una forma de ingresar en la actualidad como juez de control a la investigación preliminar, sí, previa petición ministerial y justificación que haya con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, pero no estamos invadidos, no ordenamos, oye, Ministerio Público, practica estas pruebas, oye, Ministerio Público, te ordeno que hagas esto. No, esa es la función del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público, a nivel de investigación preliminar, es la autoridad. Y para ciertos casos sí se acude al juez, pero el juez no es el que rige la investigación preliminar. Él no, es el Ministerio Público. De ahí que si en ese anteproyecto se quiere colocar al juez como juez investigador, pues regresamos como 100 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque antes sí había un juez que investigaba, por eso había policía judicial, porque la policía dependía del juez, ¿sí? Pero no ahora, creo que sería un gran retroceso ahí. Nos dice, se incluye como una forma de inicio que cuando algún integrante de la policía tenga conocimiento de la comisión de un delito y no exista denunciante, ojo, presentará ante el juez junto con su informe de puesta a disposición al detenido y objetos, debiendo ser considerado denunciante. O sea, el policía se constituye en denunciante, ¿sí? En aquellos delitos donde no existe el denunciante. Dice, tendrá el carácter de coadyuvante del Ministerio Público y podrá aportar pruebas dentro de la investigación. ¿Bueno? Pareciera como que es un diseño anglosajón por ahí, un tinte del derecho anglosajón. Dice, en este caso, de niñas, niños y adolescentes, así como de personas con discapacidad, podrán presentar directamente sus denuncias o bien a través de quien ejerza la patria potestad o tutela. Lo tenemos. Ya lo tenemos desde antes eso. O sea, ¿cuál innovación? Eso no está innovando. Eso lo puede hacer cuando hay una víctima menor de edad en un hecho ilícito, como digamos una violación, unas lesiones. Pues el niño no se para solo a la agencia investigadora, sino que va su padre, su madre, su representante y es quien inicia. Ustedes verán en las carpetas de investigación, como se veía desde antes en las averiguaciones previas, pues la declaración no solo del niño o niña afectada, sino que era de su padre o madre, su representante, quien formalizaba la denuncia o la querella, y después se recibía la declaración de la persona directamente afectada. Ya lo tenemos, eso no están descubriendo el hilo negro.
Dice, se propone que el proceso sea dirigido por un único juez, a excepción de los casos en que se ordene la reposición total de una audiencia de juicio, misma que se deberá realizar íntegramente ante un juez distinto. Derivado de ello, el órgano jurisdiccional tiene la función de conocer de forma inmediata respecto de los delitos que también conoce el Ministerio Público. Ojo, de forma inmediata, se comete un delito, no es el Ministerio Público el que debe conocer, también el juez debe conocerlo. ¿Y para qué? Entonces el juez se podría constituir como juez y parte, ahí se podría interpretar que ya se constituye en juez y parte, porque va a tener conocimiento de la investigación, la va a dirigir, va a intervenir en la investigación y después va a ser el mismo juez que lleve todo el proceso hasta el dictado de sentencia. Entonces vean cómo esto colapsa no solamente el diseño que tenemos en la actualidad, sino inclusive el diseño del proceso escrito, que en el proceso escrito el juez no entraba en investigación, nada más era el Ministerio Público. Y cuando el Ministerio Público consignaba, con o sin detenido, ya el juez se encargaba de todas las etapas subsecuentes hasta la sentencia y después posiblemente fue hasta la ejecución. Ahora ya tenemos jueces de ejecución. Bueno, entonces, ¿sí de un juez único? Bueno, juez único no se requiere que, no se refiere a que solo un juez para todo el sistema, no. Juez único en cuanto a ese conocimiento de ese asunto. O sea, quiero entender que se le asignarán carpetas directas al juez, no como ahora. Ahora integramos un pool de jueces, no tenemos carpetas en particular cada juez, sino que de una sola carpeta en diferentes audiencias pueden entrar diferentes jueces, ¿sí? O sea, no se queda en una carpeta para cada juez. Creo que eso permite que se observen, se puedan tener diversas perspectivas del mismo asunto por diversos juzgadores, ¿sí? Pero bueno, además otra justificación. Incluso el juez podrá ordenar al Ministerio Público el inicio de la investigación cuando ésta sea el primero que conoce del hecho. Muy riesgoso, ¿eh? Muy riesgoso porque no sé si se cometa un delito y en lugar de ir a la agencia investigadora, van a una unidad de gestión judicial y al primer juez, ¿sabes qué? Aquí te pongo conocimiento de este hecho ilícito y que el juez le ordene al Ministerio Público que abra la carpeta de investigación. Tendríamos que salir de nuestra área de servicio, ir a la agencia investigadora o decirle al Ministerio Público adscrito que iniciara ahí la carpeta de investigación y lo distraigo de las actividades que ya estamos, las tareas que ya tenemos ya previamente establecidas. No sé, la verdad, a mí me deja mucho insabores estas propuestas. Dice otra, el órgano jurisdiccional, como el Ministerio Público en la etapa de investigación, podrán conocer ambos del desarrollo de la misma. ¿Para qué? Vean cómo otra vez, como investigador el juez y también el Ministerio Público. Con independencia de las actuaciones que requiere de la solicitud formal del Ministerio Público hacia el juez y se integre de forma correcta la averiguación judicial. Ojo, fíjense ese concepto, averiguación judicial. Antes se llamaba averiguación previa, ahora se llama carpeta de investigación. Entonces, la propuesta es que llame averiguación judicial. ¿Por qué? ¿Porque está un órgano jurisdiccional dirigiéndola? ¿O por qué? Después, lo que dará como resultado una mejor obtención de los elementos probatorios a efecto de acreditar la existencia del hecho delictivo y la probable participación o investigación del imputado en su comisión, observándose una mejor comunicación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Y para qué es esa comunicación? Una mejor comunicación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Digo, de entrada creo que no somos enemigos. Tan es así que pertenecemos a instituciones diferentes. Ministerio Público a la estructura orgánica de una fiscalía, juez a la estructura del Poder Judicial. Y no tenemos por qué ser enemigos. Y hay una buena comunicación, ¿para qué? Ah, pues que de la mano vamos a llevar el proceso y entonces tú, juez, ya no vas a tener otra más que dictar una sentencia condenatoria porque tú dirigiste la investigación junto con el Ministerio Público. Entonces te constituyes como parte y como órgano decisorio. Yo la verdad creo que este anteproyecto dice que habla para prevalecer mayormente las garantías. ¿De quién?
no sé de quién, si de la víctima o del victimario, no sé. Dice, es claro que un solo órgano jurisdiccional será a cargo del asunto desde la formulación de la imputación del indiciado hasta la emisión de la sentencia. Es una propuesta diferente. Un solo juez, un órgano jurisdiccional que sea a cargo desde la formulación de la imputación y hasta el dictado de la sentencia. Parcialmente tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Un juez de control conoce no solamente desde la formulación de la imputación, sino desde la calificación de la detención, si es que estamos ante una carpeta con detenido. Si estamos ante una carpeta sin detenido, sí, desde la formulación de la investigación conocemos, pero la limitante que tenemos es hasta el auto de apertura a juicio oral. Ya más para allá ya no podemos. Recuerden que este sistema procesal penal acusatorio que estamos llevando a cabo en la actualidad tiene, como les dije al inicio, fases. Hay jurisprudencias de la Corte que precisamente dice que las fases son conclusivas, no se pueden regresar a ellas. Una vez concluida una fase, se apertura la fase siguiente. Pero ya no se puede regresar a la anterior, salvo que se advierte una violación de derechos humanos o haya nulidad de actuaciones. Y eso con base en el artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales y subsecuentes. Entonces aquí, vean, el juez ya le da un tinte diferente en la propuesta, porque primero dice anteriormente que ante el Ministerio Público, junto con el Ministerio Público, inclusive desde el conocimiento del hecho ilícito. Aquí nos dice el juez a partir de la formulación de la imputación hasta el dictado de la sentencia. Otro más. Órgano jurisdiccional que retoma una función que estaba dispersa, que es la investigación desde el momento en que se comete la conducta delictiva, al procurar conferir el más alto grado de garantismo, fíjense, término que no existe, garantismo. Dice, al procurar conferir el más alto grado de garantismo, se ha delineado la creación y actuación del órgano jurisdiccional para que esté presente a lo largo de toda la etapa de investigación penal, como custodio de las reglas del debido proceso y preservando la garantía de defensa adecuada de las personas sometidas a una acusación penal que aparece al lado del Ministerio Público. Bueno, entonces, atrás escuchamos que va a ordenar el Ministerio Público, inclusive el inicio de la carpeta. Va a estar en acompañamiento con el Ministerio Público para que estén mejor las pruebas, el consenso de las pruebas. Aquí ya nos habla que para que garantice, respetar las garantías de la defensa adecuada de las personas. Yo creo que una defensa adecuada de la persona, si estamos hablando del imputado, creo que es que no tenga dos órganos, uno ministerial y uno jurisdiccional, que estén llevando a cabo la investigación en su contra. No sé cómo se podría garantizar ahí desde esa perspectiva. Una más dice una investigación continua más ágil y expedita, la cual se busca sea resuelta en la audiencia inicial sin que sea necesario señalar la duración de una investigación complementaria. Ah, caray. O sea que si en la actualidad el Código Nacional nos impone una temporalidad para que dure la investigación complementaria y que no se hagan los procesos extensísimos, sino que se cierren de acuerdo al principio de celeridad procesal lo más breve posible, al decir que una investigación que no tenga límite, pues se puede, si por ahí he escuchado por fortuna no son muchos, pero sí uno que otro asunto que ya tiene 4 o 5 años y no le han dictado sentencia. Imagínense si se queda eso así, entonces la investigación puede durar eternamente. Ya una vez que compurgue el asunto, el probable, ya lo dejan en libertad, pero sin sentencia, ¿no? Porque ya compurgó la pena que merecería. O sea, creo que eso es violatorio de garantías. El artículo 20 constitucional nos dispone cuánto debe durar un proceso, ¿sí? Y precisamente la Corte se ha pronunciado en cuanto al concepto de plazo razonable para investigar y sentenciar. Creo que mucha afectación. Aspecto relevante de la etapa de juicio es lo referente a la reparación del daño que sea integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. Se establecen providencias para asegurar la reparación del daño, pudiendo ordenar el órgano jurisdiccional la retención de sus bienes, los que podrán ser liberados una vez que se otorgue caución suficiente para cubrir dicha reparación. Bueno, déjenme decirles
que tampoco es una innovación. Eso ya desde cuándo lo tenemos. Y más en este sistema procesal acusatorio, se está procurando por la reparación de daño integral, que ya no se refiere solamente a la reparación de daño material, sino que se refiere también a los perjuicios y se refiere también al daño moral que se genere. No es solamente que nomás que restituya como antes se hacía. No, ya se está implementado ello. Y que nos dice que se puede retener sus bienes. Tenemos embargos precautorios también en materia penal. ¿Sí? Entonces, hay mecanismos muchos. Yo creo que eso es un tema que va más enfocado a otros tintes. Entonces aquí, se obliga al juez de la causa a fijar en el contenido de la sentencia el monto de la reparación del daño y en caso de resultar condenatoria. Perdón, señores, pero tenemos regla específica que no solamente de este Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que desde el código anterior del sistema escrito, que un juez que en sentencia declara responsable del delito al acusado, no puede absolverlo de la reparación del daño. Tiene que condenarlo, aun cuando lo pueda dar por satisfecho. Si se recuperan, vamos a hablar de un robo, si se recuperan los objetos de materia de apoderamiento y de fueron devueltos a la víctima, de todas maneras lo tengo que condenar a la reparación del daño, porque lo encontré responsable del delito. Al encontrar responsable del delito, lo tengo que condenar a la restitución de la cosa. Sin embargo, como ya de auto se advierte que fue recuperada y devuelta a la víctima, queda satisfecha la reparación del daño. No podemos absolverlo. Entonces, tampoco es una situación que sea innovadora. ¿Qué nos dice el articulado de este anteproyecto? Nos dice el artículo 3º, de parte esencial, más que me llamó la atención por el tema que hablamos, las etapas de investigación y de juicio constituyen el proceso penal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales resolver si un hecho es o no delito, determinar la responsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que proceden con arreglo a la ley. ¿No? Reiteramos aquí ya, formalizado en este anteproyecto, investigación y juicio. No hay más etapas. Es investigación y juicio. Después nos dice el artículo 157, competencia jurisdiccional. Para los efectos de este código, la competencia jurisdiccional comprende los siguientes órganos. El juez con competencia para ejercer las atribuciones que este código le reconoce desde el inicio y hasta el fin de la etapa de investigación. Ojo, así como las soluciones alternas y el procedimiento abreviado, las denuncias o querellas de particulares, la acusación del Ministerio Público, preside la audiencia de desahogo de pruebas y dicta la sentencia. ¿Va? Todas las facultades que tiene el mismo juez. El Tribunal de Apelación, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este código. Por fortuna no quitaron la apelación, sino ya estaríamos ya acéfalos en todo esto. Nos dice aquí, incumplimiento del órgano jurisdiccional, que eso es lo que llama también la atención, como se vio en la exposición de motivos, aquí ya lo materializan dentro de su articulado. Cuando el órgano jurisdiccional no realiza un acto procesal o la formalidad exigidas en términos señalados por ese código, las partes podrán solicitar la intervención de la autoridad competente. Ah, caray. Y ahí vamos a tener mucho cuidado. Creo que ese es un terrorismo judicial para los órganos jurisdiccionales. Dice, no realice actos procesal o formalidad exigidas en los términos que señala este código. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos está diciendo que debemos privilegiar los mecanismos alternativos de solución a las controversias, que inclusive nos podamos apartar de las formalidades. Y entonces la regla nacional nos da facultades por un lado y la regla secundaria nos los quita. ¿Y qué podremos decir del control difuso de la constitucionalidad y control difuso de la convencionalidad? No podríamos apartarnos, podríamos irnos, constreñirnos exclusivamente a la ley. Entonces nos veríamos nuevamente como ya se nos tildó antes, como legaloides, ¿no? Solamente lo que dice la ley. Un derecho positivo, dame lo que dice la ley y no nos podemos apartar de ahí. Creo que es de mucho cuidado eso. En el aspecto del juicio,
El artículo 400 propuesto dice, una vez formulada la acusación por el Ministerio Público o por el acusador particular, la fase inmediata y subsecuente en el juicio que tiene por objeto el ofrecimiento y emisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Nos dice, esta fase se compondrá de 2 secciones, una escrita y otra oral. La sección escrita inicia de inmediato con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público o el acusador particular, así como todos los actos previos a la segunda sección oral subsecuente, que consistirá en la celebración de la audiencia y culminará con el auto que ordene el inicio del desahogo de pruebas. Ahí está plasmado lo que yo les dije hace un momento, que toda esa etapa intermedia que se está eliminando con su nombre, no en cuanto a su contenido, sino que lo que hace en ese proyecto, le quita, elimina esa etapa, pero no la desaparece, sino que la introduce en el juicio. ¿Cómo tenemos el juicio ahora? El juicio que tenemos diseñado ahora, pues, inicia precisamente con el ministerio, el juez, ya una vez que ve que está integrado las partes, que el Ministerio Público cuenta con sus órganos de prueba, que el asesor jurídico cuenta con la presencia de sus órganos de prueba y la defensa, entonces el juez apertura el juicio, declara la apertura del juicio, plantea cuál es el hecho fáctico sobre el cual va a versar ese juicio, es decir, la consistencia de la acusación, el hecho fáctico, y después le da apertura, le da pauta al Ministerio Público, quien va a decidir cómo se desahogan las pruebas, en qué orden. Primero, por el sistema procesal acusatorio que tenemos, tiene que ser la acusación del Ministerio Público y él va a ordenar sus pruebas, no el juez. El juez le da pauta al Ministerio Público para que diga cómo se van a hacer sus pruebas, en qué orden. Y así se tiene que respetar, porque es su estrategia que tiene el Ministerio Público, no es la estrategia del juez. Todas las pruebas que va a llevar el Ministerio Público y todas teoría de la litigación que vaya a aplicar va a ser para persuadir al juez, ¿sí? Así que, por lo tanto, no puede ser a cargo del juez, sino que a cargo de la parte oferente. Bien, y una vez que sabe cuáles son, el juez verifica que todos los órganos de prueba estén presentes, que se les puedan hacer las prevenciones en ese mismo lugar y después se les canaliza a otra sala diferente para que no puedan tener comunicación con la audiencia o que no se, como dice el término que no me gusta, no se contaminen de lo que ya está hablándose ahí para antes de que ellos lleguen a su testimonio. Ya viene el desarrollo formal con el alegato de apertura del Ministerio Público. ¿A qué se compromete el Ministerio Público durante esa etapa de desahogo del juicio? ¿Ya? Y así viene el alegato de apertura del asesor jurídico, el alegato de apertura de la defensa, y después viene ya el desarrollo de las pruebas. Pero ya toda esa etapa es oral, toda esa etapa de juicio es oral, ¿sí? La única etapa escrita que es de este juicio es la sentencia. Solamente la sentencia, que es con lo que se culmina el juicio. Sea absolutoria o sea condenatoria, con esa etapa, y es el escrito. Entonces, veamos aquí cómo es este proyecto, lo divide en una etapa escrita y una etapa oral, la de juicio. Pero en la etapa escrita es donde plantea todo lo que era la audiencia intermedia. La acusación, cómo está integrada la acusación, el aspecto de los acuerdos probatorios, la depuración probatoria, si estuvo bien de realizar el descubrimiento probatorio. Lo que hizo nada más los creadores de ese anteproyecto, lo que hicieron nada más es, como en las fichas, como cuando nos juegan la pelotita donde quedó, en qué vasija, así los moviendo de uno para otro y los introducen aquí en lo que es la etapa de juicio y la etapa escrita. Que, bueno, yo no le vería una buena función, creo que le veo una mejor función a como lo tenemos en la actualidad, porque además, reitero, se advierte que el juez de enjuiciamiento llega a la sala de oralidad sin conocimiento del hecho más allá de la acusación que formuló el Ministerio Público. Y todas las pruebas que va a desahogar van a recibirse ahí en esa audiencia de juicio oral. Precisamente por eso, algo que fue novedoso en este sistema procesal que estamos llevando a cabo es de que ese principio de mediación y que para que se pueda dictar una sentencia
tiene que desahogarse la prueba ante el juez. Y ahí es donde cobra imperio lo que es ese principio de inmediación, donde el juez a través de sus sentidos está percibiendo el desarrollo de la información que se le está dotando por aquel órgano de prueba, sea víctima, sea testigo técnico, pero ya le está dotando al juez. Y el juez, cuando precisamente no es nada más escucharlo, sino que ver también cuál es el comportamiento de la persona que está rindiendo el testimonio. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Se ve nervioso? ¿No sabe qué contestar? ¿Se está equivocando? En fin, muchas cosas, todo lo que percibe el juez. Percibe inclusive, como antes lo hacían en el sistema escrito, cuando se atreven a hacerle señas el defensor o el Ministerio Público a su testigo para que no diga esto, que diga otra cosa. De todos nos percibimos, todos percibimos eso. ¿Sí? Para eso es la inmediación. Por eso el juez en la actualidad no puede delegar en persona alguna ese desahogo de pruebas. Esa audiencia de juicio oral es el juez el que entra. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, pues esa fase escrita yo la veo un tanto que afecta esa no contaminación, ese desconocimiento del juez con el que debe entrar a la sala de oralidad, para que no venga cargado emotivamente o cargado con alguna situación de preferencia hacia alguna de las partes, que dicho sea de paso, creo que entramos siempre así, si no, pues no podríamos ser juzgadores. Creo que un juzgador debe estar en un punto medio, bien equilibrado, con independencia de las personas. Y si hubiera favoritismo en alguna de las partes, señores, estoy impedido para conocer el asunto y ¿saben qué? Me excuso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la víctima es mi familiar, a lo mejor el imputado es el hijo de un amigo mío que yo también he convivido con ellos, no sé. Pero algunas de las cuestiones de impedimento me generan la excusa. Si no me excuso, entonces corre a cargo de una de las partes la recusación. Y la recusación me puede traer consecuencias jurídicas a mí como juzgador por no haberme excusado de ese asunto, sabiendo que tenía impedimento para llevarlo. Entonces, vean que precisamente las cuestiones son creo que ya de otro orden, como para que estemos ahí regresando a esa etapa del mismo juez que lleva a cabo desde la investigación o desde la formación de imputación hasta el dictado de la sentencia. Creo que se pierde un poco la visión de lo que se tiene en la actualidad. Parte de lo que les he comentado, aquí está, el 415, inmediación en la audiencia de la sección oral, de la primera fase del juicio. La audiencia será conducida por el juez, quien lo presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del juez, del Ministerio Público y del defensor durante la audiencia. El acusador o el asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fue justificada, se tendrá por desistida su pretensión en el caso de que hubiera constituido como parte. Bueno, eso es lo que la parte de juicio. Un tema más que me llama la atención aquí es la cuestión de formulación de conclusiones en el juicio. Se propone que se formulen conclusiones en el juicio y dicen, caray, ¿cómo que sí? Porque aquí están advirtiendo que se abra unas conclusiones. Bueno, y entonces el alegato de clausura que debe contener todo juicio oral, como en la actualidad, ¿dónde queda? Porque en la actualidad tenemos un alegato de clausura del Ministerio Público. Yo no es que se desahogan todas las pruebas, tanto del Ministerio Público, el asesor jurídico, la defensa, que las que fueron para el hecho, y la responsabilidad del sujeto, se hace un alegato de clausura por cada una de las partes. Y todavía hay debate sobre ese alegato de clausura. En caso que se dicte fallo condenatorio, se tiene que abrir otra etapa, porque es para la indemnización de sanciones y reparación de daño, donde también se inicia con un alegato de apertura por cada una de las partes, se desahogan las pruebas que han ofrecido y se han emitido, y posteriormente viene el alegato de clausura sobre esa etapa, tanto del Ministerio Público, asesor jurídico, la defensa. Y entonces con eso ya el juez se retira, dicta el fallo,
y posteriormente abre una temporalidad, una audiencia, fija una audiencia para que pueda dictar la sentencia, lectura y explicación de la sentencia. ¿Sí? Y esa es la parte escrita en la actualidad. ¿Sí? Pero en ese anteproyecto se está proponiendo que una vez que se desahoguen las pruebas, venga la etapa de conclusiones. No de alegatos como los tenemos en la actualidad, sino de conclusiones. O sea que entonces el Ministerio Público se retira y va a hacer sus conclusiones, se las presenta al juez, después el asesor jurídico, luego el defensor, y luego dicta sentencia. Entonces, esto, créanme que comparto el punto de vista con los expositores que me antecedieron la palabra. Y más yo lo veo como un verdadero refrito, y perdón de la expresión que lo diga así, pero no tengo otra forma de considerarlo, con un alto riesgo a perder garantías de las que hemos ganado mucho, con un alto riesgo de que todos los tratados internacionales de los que México es parte y que estamos obligados a aplicar en lo concreto, con un alto riesgo también de esto que tenemos a favor los órganos decisorios, como son el control difuso de la convencionalidad y control difuso de la constitucionalidad, que nos permite, hasta la fecha, si vemos una norma que no es aplicable al caso concreto, dejarla de aplicar y aplicar una norma de carácter internacional bajo la convencionalidad, o bien bajo la constitucionalidad, hacerlo. Obviamente no podemos declarar la inconstitucionalidad de ninguna ley, solamente para el control concentrado tanto de la convencionalidad como de la constitucionalidad. Entonces, son temas que sí, como les dije al inicio, no es para preocuparnos, es para ocuparnos y hacer propuestas en algo positivo. Que veamos que si estamos en un proceso penal reciente, aun cuando llevemos ya 4 años con él, es un proceso que se va a ir perfeccionando, pero para eso requerimos honestidad de quienes son los capacitadores, honestidad de las instituciones que van a traer capacitadores, verificar quiénes son los capacitadores, su antecedente, y su antecedente no me refiero criminal, sino su antecedente de formación, a qué institución pertenece, a qué institución representa, porque créame que en muchas capacitaciones que he recibido, que no son pocas, me he llevado un chasco, hasta en la actualidad. A través de internet ofrecen un curso muy llamativo, internacional, y de momento cuando uno los escucha dice, qué barbaridad, yo pensé que iba a aprender algo. Bueno, sí aprendí algo, a no hacer lo que están haciendo, ¿sí? A no admitir yo un tema si no lo conozco. Porque querer postrarnos ahí para dar una plática sobre algo que no conocemos o no sabemos cuál es el contenido, hacia dónde va, creo que advierte gran riesgo, primero que se nos tilde de que no conocemos el tema, pero también de que alguien nos crea eso que estamos diciendo que no conocemos. Y entonces en lugar de capacitar, a lo mejor discapacitamos, ¿no? En el mejor de los sentidos. Malinformamos a la gente. Y entonces esta persona que se siente ya formada por alguien que no conoce, va a ir pregonando en todos los temas ahí y exigiendo el derecho cuando no lo tiene. Nos ha pasado mucho en materia de adolescentes. Déjenme decirles que acá en adolescentes no puede entrar a litigar un abogado si no está especializado en la materia de adolescentes. Lamentablemente, y lo pongo entre comillas, ese lamentable, no muchos abogados se capacitan en materia de adolescentes. Y los pocos que se capacitan, créanme que a veces ven la oferta educativa por alguna institución que no está acreditada y vemos, y es un caos. Yo he visto capacitadores que digo, ¿cómo están capacitando si en las audiencias seguido les decimos que están mal, que no conocen la ley, que no conocen el sistema? ¿Y están capacitando? ¿A quién capacitan? Y así nos pasó en el sistema acusatorio. El sistema acusatorio sí nos pasó. Lamentablemente, personas que no conocen el tema suben a hablar de los temas y no nos nutren jurídicamente lo que queremos nos nutren. La verdad, es muy lamentable eso. Creo que debe haber mucha seriedad. Reitero, por la institución que contrata capacitadores o instituciones para capacitar.
Segundo, honestidad a quienes convocan para capacitar. ¿Sí? Y tercero, pues quienes van a ser capacitados. ¿Por qué? Porque también hay una alta responsabilidad. Muchos, como me ha tocado, he estado dando clases a nivel en línea para ver maestrías de Querétaro, de Veracruz, en estas 2 semanas que he estado muy agobiado, y por eso apagan sus cámaras y no sabemos si están ahí o no. O cuando es presencial, pues llegan, firman y se salen, se van, y ya no regresan. Y entonces por asistencia ya tienen su diploma, que están capacitados. Y no es cierto, no están capacitados. Esa es una realidad y una gran problemática de este sistema procesal que estamos ventilando. Tenemos muchas constancias, pero no tenemos el conocimiento. A veces, y creo que es así, vale más el conocimiento que podemos llevarnos, aunque no nos llevemos la constancia. La constancia es útil para demostrar, pero creo que más demuestra cuando aplicamos los conocimientos en el tema. La verdad, yo no quiero agobiarlos más. Yo sé que están cansados, sé que es una jornada muy larga, y reitero, yo les agradezco en primer orden a todos los que tuvieron la oportunidad, el deseo y la resistencia de conectarse a estas pláticas. Agradezco desde luego al doctor Enrique González Barrera, al magistrado Sentíes Carriles. Agradezco a mis hijas también que están conectadas, están siguiendo esto, son abogadas y bueno, pues les interesa seguir preparándose, y desde luego les reconozco mucho a ustedes su esfuerzo, su dedicación, y espero que la plática que he tenido con ustedes pues haya servido simplemente para generarles incertidumbre. Quizá no conocimiento, pero sí incertidumbre. ¿Y por qué? Porque si les genera incertidumbre, yo sé que les va a generar curiosidad por investigar. Y es lo que necesitamos. Necesitamos investigar más. Necesitamos no solamente quedarnos con lo que nos dice un profesor o un conferencista, sino que investigarlo más a fondo para ver si es correcto, es cierto, y tomar posturas también. Y eso nos va a generar mayor crecimiento en el acervo jurídico a todos. Pues les agradezco bastante y yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias.